ratito más. Muy bien. Vamos con el práctico 9. ¿Qué es esto de continuidad? Una función, bueno, en el primer ejercicio me dan cuatro gráficas y me dicen que yo analice si esas funciones son continuas o discontinuas. En caso de ser discontinuas, indique en qué punto lo son y clasifique la discontinuidad. Bien. Vamos a borrar. El tema es que tenemos dos tipos de discontinuidades, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de continuidad o discontinuidad, estamos hablando de que la función es continua o discontinua en un punto determinado. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cuando nosotros nos preguntan o nos dicen que determinemos si la función es continua en todo su dominio, lo que tenemos que ver es cuál es el dominio de esa función. Porque, ¿qué pasa? Si justamente el punto donde se presenta la discontinuidad no pertenece al dominio de la función, entonces nosotros tenemos que decir que la función es continua en su dominio. ¿Por qué? Porque donde se presenta la discontinuidad es un punto que no pertenece al dominio. Tenemos dos tipos de discontinuidades, ¿sí? Discontinuidad esencial o inevitable y discontinuidad evitable. Para que una función sea continua en un punto, tiene que cumplir con tres condiciones, ¿sí? Tiene que cumplir que la función f continua en x sub 0, ¿no? La función tiene que cumplir que exista la función en el punto, que exista el límite cuando x tiende a ese punto, y que el límite cuando x tiende a ese punto sea igual a la función en el punto. Esas son las tres condiciones que tiene que cumplir para que una función sea continua en un punto que estamos analizando x sub 0. Ahora bien, pueden darse varias situaciones. Por ejemplo, puede darse que esta función, decimos, es discontinua en x sub 0. ¿Qué pasa? X sub 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces, decimos que esta función es continua en todo su dominio. ¿Por qué? X sub 0 no pertenece al dominio. Ahora, ¿qué pasa? Puede ocurrir que pase esto, o sea que el punto x sub 0 sí pertenece al dominio de la función. Lo que pasa es que toma un valor tal que hace que la función no sea continua, y no es continua en todo su dominio, porque no es continua en x sub 0. Estos tipos de discontinuidades, tanto esta como en el caso que sea que no, x sub 0 no pertenece al dominio, estas son discontinuidades que son evitables. Esta es evitable y esta también es evitable. ¿Por qué? Porque se cumple que existe el límite. Siempre que existe el límite, o sea, que los límites laterales son iguales,
el límite cuando X tiende por derecha y por izquierda. ¿Ven? Existe el límite, porque el límite acá, por derecha y por izquierda, son iguales. Acá también son iguales. Lo que pasa es que o no existe la función en el punto, o la función en el punto es diferente al límite. Entonces, en ese caso, la discontinuidad es evitable. ¿Por qué es evitable? Y porque yo la puedo salvar, redefinir, y sería o traer este puntito acá, o llenar este puntito, ¿sí? Con el valor del límite. Ahora, si yo tengo que la función es así y así, por ejemplo, entonces en este punto la función, primero, que no es continua en su dominio, porque ahí x sub 0 pertenece al dominio, fíjense que de este lado es cerrado. Y además presenta un salto, o sea, este tipo de discontinuidad es esencial o inevitable. ¿Sí? ¿Qué otro caso podría ser? Y cuando tengo una asíntota, si yo tengo una asíntota en x sub 0, ¿sí? Supongamos que viene así. En este caso también es esencial. ¿Por qué? Porque tanto en este caso como en este caso, lo que ocurre es que no existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x. ¿Por qué? Porque los laterales son diferentes. ¿Ven? Acá los laterales son diferentes, acá no existe el límite directamente. No existen los laterales. Los límites laterales no existen, acá existen y son distintos. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho todo esto, si nosotros vamos a la práctica, ¿qué les parece? En el primer gráfico, la función, fíjense que el punto en x sub 0 igual a 0, fíjense que de un lado es abierto, del otro cerrado. Significa que el punto pertenece al dominio. ¿Sí? Pertenece al dominio. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? ¿Inevitable? Inevitable. Esencial. Esencial, claro. Esencial y inevitable significa lo mismo. Muy bien. En el segundo ejemplo, también el punto, que es 1, bueno, teníamos que decir en qué punto, ¿no? Entonces, en el primer caso presenta una discontinuidad esencial o inevitable en x sub 0 igual a 0. Eso es lo que tienen que escribir. En el segundo, también pertenece al dominio, porque en 1 la función tiene valor, ¿sí? Pero presenta en x sub 0 igual a 1 una discontinuidad evitable. Bien. En el tercero, ¿qué les parece? Inevitable. Los límites son Inevitable. distintos. En 1, porque no existe el límite. Y el último caso, la función es continua. Es continua. Es continua. En los puntos que acá daba para analizar, la función es continua. Bien. A ver cuál hago. Vení acá. ¿Se le escapó el perro, el gato? Algo se le escapó. Yo no sé, mi gata si está durmiendo o qué, pero hasta ahora no está molestando.
Bueno, vamos a hacer uno que sea completito. Disculpe, profe, ¿puede subir un poco? Así le saco una foto a la de arriba. Lo achico. Dale. ¿Ahí? Perfecto, gracias. Tenemos x cuadrado sobre x cuarta menos x cuadrado. Bien. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué les parece? Yo para averiguar el dominio de esta función, yo lo que tengo que decir es que x cuarta menos x cuadrado tiene que ser distinto de 0. ¿Cuándo se hace 0 esto? Tengo que buscar las raíces. Entonces, saco factor común. ¿Sí? ¿Cuándo se hace 0 esto? Y se hace 0 en 0 o cuando esto es 0. ¿Sí? X cuadrado menos 1, que esto sería en 1 y en menos 1. ¿Sí? 0, 1 y menos 1. Bien. Entonces, el dominio, ahí una compañera lo dijo, es los reales menos el menos 1, el 0 y el 1. Esos son los 3 puntos que no pertenecen al dominio. En el ejercicio me piden que analice en 0. ¿Qué pasa? Si la función es continua en 0. Entonces voy a analizar la continuidad en x sub 0 igual a 0. Bien, entonces, digo, 1. ¿Existe f de x sub 0? ¿Existe f de 0? No. ¿Qué les parece? No. No Forma parte del dominio. No existe f de 0, porque no pertenece al dominio. Bien, ahora vamos a ver si existe el límite. Entonces vamos a calcular los límites laterales. Límite, cuando x tiende a 0 por izquierda, de x cuadrado sobre x cuarta menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Límite, cuando x tiende a 0. Esto me da una indeterminación 0 sobre 0. O sea que la tengo que trabajar. Entonces, acá puedo dividir esto dividido esto. Y este límite, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 1. Muy bien. Límite, cuando x tiende a 0 por derecha, me va a dar lo mismo. Porque voy a hacer la misma operatoria. Y tanto por derecha o por izquierda, este límite me va a dar menos 1. ¿Qué quiere decir? Existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x y es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad presenta esta función? Evitable.
evitable, no esencial. ¿Por qué? Porque existe el límite. La función es el típico caso que tiene el agujerito, los límites son iguales, pero no existe la función en el punto. Discontinuidad evitable en x0 igual a 0. Ahora yo digo, inevitable. Muy bien. Bárbaro. Ya el tercero no lo voy a verificar, porque ya sé que no existe la función en el punto, entonces ya en el tercero no se va a cumplir. Ahora me dice, estudie el comportamiento de las mismas cuando x tiende a más o menos infinito en las mismas si corresponde. Bueno, entonces, esto lo dejo para que lo hagan ustedes. Tienen que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado sobre x cuarta menos x cuadrado. No vamos a hacer 1. Esto es lo mismo que hicimos hace un rato. X cuadrado. Acá tengo x cuarta, me va a quedar 1 menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, acá va a dar 1 y acá me va a quedar x cuadrado. Está mal. No tengo que tacharlo todo. Sí, va a quedar 1 y acá va a quedar elevado a 4. Cuando x tiende a más infinito, esto tiende a 0. Entonces me da un número sobre algo que tiende a infinito. Esto va a tender a 0. Tiene una asíntota horizontal de ecuación igual a 0. Tanto a izquierda como a derecha. Bueno, vamos con otro. Vamos a hacer el que es la función a trozos. Entonces, la podríamos graficar. La dejo para que, porque no pide que la grafiquen, pero estaría bueno que la grafiquen, porque de esa manera se dan cuenta si la función es presenta una discontinuidad, ¿no? Entonces, me dice en menos 1 y en 0. Entonces, x sub 0 igual a menos 1. Primero, ¿existe f de menos 1? ¿Qué les parece? No, no existe. No. No existe. Fíjense que no pertenece al dominio porque no tiene el signo igual en ningún lado. Es para los menores que menos 1 y para los mayores. No existe. 2. Límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. Por izquierda, ¿cuál es la función? Cuando viene de los menores. 2x. 2x. Este límite me da... Menos 2x. No, Menos 2. 2. Ah, menos 2. De menos 1. Menos 2. Límite cuando x tiende a menos 1 por derecha. Por derecha de menos 2. El límite de una constante es la constante. O sea que, como los límites laterales son iguales, existe el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x y es igual a menos 2. Quiere decir que acá presenta una discontinuidad evitable. ¿Sí? No, acá alguien me pregunta si da infinito. ¿Me estabas hablando del anterior?
No, porque te da una constante sobre un número que tiende a infinito. Una constante sobre algo grande da 0. Ah, ¿acá? No. Cuando x tiende a -1, 2 por -1, -2. Bueno, y ahora me pide que vea en x sub 0, en x sub 1 sería igual a, no, igual a 0. Igual a 0. Entonces, primero, ¿existe f de 0? ¿Qué les parece? A ver, como no la copié, No. tampoco. No existe f de 0. Ahora vamos a calcular el punto 2. Límite, cuando x tiende a 0 por izquierda, la función es menos 2. Menos 2, ¿no? Sí, sí. Y entonces esto me da menos 2. Límite, cuando x tiende a 0 por derecha, de x cuadrado más 3. Me Y este quedan límite me distintos los da límites. 3, claro. Entonces, como los límites laterales son distintos, no existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Entonces, acá presenta una, en x1 igual a 0, presenta una discontinuidad esencial o inevitable. Yo les diría que para practicar, por ejemplo, grafiquen la función. Les va a venir bien para hacer gráficos de función. Bueno, vamos a dejar acá. El lunes vamos a terminar este práctico, porque el ejercicio 3 no está para hacerlo a las apuradas, está para hacerlo. ¿Sí? Porque acá dice, determine dominio de imagen, represente gráficamente, encontrar el punto, el conjunto de puntos donde la función es continua, determinar si las discontinuidades son evitables o inevitables, y redefina cuando sea posible. ¿Sí? O sea, cuando es evitable, redefinir la función para convertirla en continua en ese punto. Entonces, no es para hacerla en 5 minutos, es para dedicarle un buen tiempo. Dale, profe. Bueno, estaba mirando atrás. Yo Pero le bueno, puedo hacer una consulta. ¿sí? ¿Te quedó la duda de lo que tenías al principio? Sí, sí, pero no lo vimos. El tema de los límites especiales con los trigonométricas, ¿eso no va a entrar? No Porque sé. en el práctico no estaban. Mm, Puede que se los tomen en la teoría. ¿Qué te pregunta? No, había un límite acá que lo calculé y me daba distinto al de la resolución. Pero, ¿de dónde lo sacaste? De los apuntes de clase. ¿Pero de la De- teoría? sí, de la teoría. Ah, está bien. O sea, ejercicios que dio Alejandra como ejemplo cuando No, dio no, el no. tema de los límites especiales. No, no, no. Lo saqué del libro de los apuntes de cátedra de Nora Tilbe, que aparecen ahí como bibliografía obligatoria. Del Stewart. No, no, no. De las notas de clase. De Ah, la ingeniera Nora Tilbe, creo que se llama. Que sí, aparecen sí, Nora Tilman. entre la bibliografía obligatoria. Bien.
¿Y qué límite te pide? El límite de x tendiendo a menos infinito del coseno de 2x sobre e a la x. Me queda como menos infinito sobre menos 0, sobre 0. Perdón, me queda infinito sobre 0. Pero eso es una indeterminación. Pero son límites especiales. Eso todavía no lo vimos. Porque eso resolvemos por la regla de L'Hopital. No los vamos a resolver así. Perfecto. Por la regla de L'Hopital, que la regla de L'Hopital es una regla que utiliza derivadas. Y todavía no derivamos. No sé a qué instancia aparece ese límite especial. Porque eso con Ale no lo dieron todavía. No lo vimos, pero como apareció en la bibliografía de límites, por las dos pregunté. O puede ser estos límites. Por ejemplo. Sí. ¿Están acá? Me parece que no, que los sacaron de acá y los pusieron directamente en la regla del L'Hopital. Quiero ver, porque... No. Porque, por ejemplo, límite cuando x tiende a más infinito del seno de x sobre x es igual a 1. Y esto tiene toda una demostración que se da en la teoría. Ustedes no dieron esta demostración todavía, ¿o sí? No, pero bueno. Claro. Entonces, con esta demostración que se da en la teoría, que el límite cuando x tiende a infinito del seno de x sobre x es 1, entonces, por eso creo que está en algún práctico más adelante. Si a vos te dicen, calcula el límite cuando x tiende a más infinito del seno de 3x sobre x, vos tenés que tratar de trabajar esto de tal manera que lo puedas asociar a algo como esto. Hasta que aprendas la regla del L'Hopital y te des, porque esto es una indeterminación, si no, porque el seno de 3x es 0. No, esto cuando tiende a 0, no cuando tiende a infinito. Esto cuando tiende a 0. Acá. Entonces, esto es así. Entonces, el seno de 3x cuando x tiende a 0 es 0, sobre 0 daría una indeterminación. Pero si vos lo llevas a esta forma, lo podés trabajar. Pero bueno, dejémoslo para cuando lo den. ¿Para qué me Perfecto, pongo profe. más cosas en la cabeza? Sí, no, yo porque lo vi en los apuntes, no, por eso lo pregunté. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Alguien que quiera preguntar? Nadie tiene dudas. Les va a ir divino, porque si no tienen dudas es porque saben un montón. Bueno, ¿dejamos acá entonces? Listo, nos vemos el lunes, vamos a terminar este práctico y traten de venir con alguna duda, porque va a ser la última clase, ¿sí? Antes del parcial. ¿Listo? Bueno chicos, los veo.